Vamos a revisar la parte de aritmética. ¿Ok? Creo que el tema es fracciones, no me estoy equivocando. A ver qué dice el material. Repito. A ver. Repito. Vamos. Fracciones es lo que vamos a revisar a continuación. ¿Okay? Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Vamos a ver, a ver. Sí, fracciones. Sí, fracciones. A ver, el material es de 8 páginas. Material bastante extenso, dicho sea de paso. Vamos a definir algunos conceptos básicos. Primero, por ejemplo, el concepto de fracción. ¿A qué llamamos fracción? Bueno, una fracción es básicamente una división. Sí, llamaremos fracción a la división entre dos números. La fracción será entonces una división entre dos números al que llamaremos n y al que llamaremos d. N sobre d. N sobre d es una fracción. Ahora, existe evidentemente ciertos requisitos. Existen ciertos requisitos o condiciones para que esa división sea una fracción. O sea, no es que sea la división de dos números y se acabó. No. Hay ciertas condiciones. Primera condición, esos dos elementos tienen que ser enteros y positivos. Eso es la primera condición. Una fracción solo tiene términos enteros positivos. O sea, de plano, descartamos a quienes, a los negativos y al cero. Ninguna fracción puede tener sus términos negativos. Ninguna. Entonces, en este caso, la fracción tiene solamente términos positivos. Y algo más, un ratito.
respuesta. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En una fracción, esa división no puede ser exacta. Esa división no puede ser exacta. Por lo tanto, el numerador no puede ser múltiplo del denominador. Entonces, son dos requisitos para que esa división sea llamada fracción. Que sus elementos sean enteros y positivos y que el numerador no sea múltiplo del denominador. Sí, justamente me olvidaba de que esos son los nombres de términos. Lo de arriba se llama numerador, lo de abajo se llama denominador. Entonces, son ejemplos de fracciones, la división entre dos enteros positivos, pero que no sea exacta, pero que no sean exactos. Por ejemplo, yo podría dividir de repente 10 sobre 3. De repente podríamos dividir 5 sobre 8, o de repente podría ser 126 sobre 11, en fin. Basta con que sea división de dos enteros positivos, pero que sea inexacta para que se llame fracción. Ejemplos de los que no serían fracciones. Evidentemente, ejemplos o contraejemplos de lo que no serían fracciones, van a ser de repente menos 5 sobre 4. De repente 7 sobre menos 6. De repente 0 sobre 2. De repente 24 sobre 4. Esos no cuentan como fracciones porque no pueden ser negativos sus términos, tampoco puede ser 0 y la división tampoco puede ser exacta. Eso es fracción. Pregunta, profe, ¿y si no son fracciones, cómo se define? ¿Qué son estos números? ¿Qué son? ¿Cómo llamaría a estos números? Estos números son racionales. Son racionales. Son números racionales. Entonces, mucha gente confunde el concepto de racional con fracción. Y no es así, ¿eh? No es así. No es así. ¿Cuál es el concepto, entonces, de número racional? Los números racionales que se representan con la letra Q mayúscula, los racionales se definen como todos los números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y donde B es diferente de B. Eso es el concepto de número racional. Los números racionales son la división entre dos enteros. Ojo a la diferencia. Dos enteros positivos, dos enteros. Y cuando digo aquí dos enteros, cualquiera puede ser positivo, negativo e incluso cero, salvo el denominador. Ya le hemos dicho eso en álgebra. El denominador jamás puede ser cero. Entonces, la división entre esos puede ser la división entre dos positivos, entre dos negativos, entre un negativo y un positivo. Y no me dicen nada de cómo es la división. La división en una fracción no puede ser exacta. En cambio, en un racional no le interesa si la división es exacta o inexacta. No le interesa. ¿Esta división puede ser exacta? Sí. Acá, por ejemplo, ¿esta división es exacta? Sí. Aquí también es exacta.
O sea, a un racional no le interesa si la división entre esos enteros es exacta o inexacta. O sea, esto abarca más números. En cambio, las fracciones son más limitadas. ¿Ok? Así que, por favor, no confundir fracción con racional. No es lo mismo, no es lo mismo. Toda fracción se considera racional, sí, es correcto, pero todo racional no necesariamente será una fracción. Por ser. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hay que saber con respecto a las fracciones? La clasificación. La distinta clasificación. Clasificación de las fracciones. Clasificación de las fracciones. A ver, tomando en cuenta que la fracción es n sobre d. La fracción es n sobre d. N sobre d. Vamos a clasificar la fracción primero según su comparación de términos. Por comparación de términos. Por comparación de términos. Por comparación de términos. A ver. Vamos a ver. Si yo comparo los términos de una fracción, la fracción podrá ser propia o impropia. La fracción podrá ser propia o impropia. Si comparamos términos, una fracción puede ser propia o podrá ser impropia. Propia o impropia. Para que sea una fracción propia, basta con que el numerador sea menor que el denominador. Una fracción será propia cuando su numerador sea menor que el denominador. Esto implica que el valor de la fracción sea menor que 1. El valor de la fracción sea menor que 1. ¿Cómo que el valor? La división, pues. Si tú haces la división, te da el valor de la fracción. Y esa división te sale menor que 1. Son ejemplos de fracciones propias. 3/4, 2 quintos, 7 décimos, 10 milésimos, son ejemplos de fracciones propias. En todas ellas, el numerador resulta ser más pequeño que su denominador. Y si divides los términos, todas las divisiones saldrán siempre menor que 1. 0, algo, 0, algo, 0, no llegan a 1. 0, algo siempre. Fracción impropia. La fracción se llamará impropia cuando el numerador sea mayor que el denominador o cuando la fracción sea mayor que la unidad. Serán ejemplos de fracciones impropias. 7 quintos, de repente 12 novenos, de repente 125 décimos, en fin. Son ejemplos de fracciones impropias donde se puede notar que el numerador sea mayor que el denominador. Ahora, un detalle. Toda fracción impropia se puede expresar, se puede transformar en número mixto. Toda fracción
impropia se puede representar como número mixto. Las impropias nada más. Por ejemplo, si pudiésemos la fracción impropia, digamos que sea 20 céntimos. 20 céntimos es impropia. Si cuando es impropia, se dividen los términos. Esto es 2 y va a sobrar 6. ¿Qué significa esto? Que la fracción impropia, 20 céntimos, la puedo expresar como el cociente más el residuo de esa división entre el mismo denominador. Entonces, la fracción es el cociente más el residuo entre el mismo denominador. Y esto se representa a su vez de esta manera. Se juntan, ¿sí? Se juntan y se pone 2 enteros. Se juntan y se pone 2 enteros con 6. ¿Ok? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Listo. Sigamos entonces. Ya sabes, si la fracción es impropia, tenemos la opción de pasarlo a número mixto. Profe, y al revés, ¿cómo se transforma un número mixto en fracción? ¿Cómo es al revés? Si tengo un mixto, esto ya lo saben, ¿no? Esto ya lo sabes por colegio. Esto lo sabes por el colegio. Si tienes un número mixto de la forma a n sobre d, esto es equivalente a poner a por d más n sobre d. Eso sería la forma de expresar un mixto a fracción. Ahora, por si acaso, mejor lo pongo. El número mixto a enteros, n sobre d, esto es a más n sobre d. Y esto sería a por d más n, todo sobre d. Esto sería la forma de transformar un número mixto en una fracción. Ejemplo, quisiéramos transformar el número mixto 5 enteros con 3 octavos. Como regla práctica, estos dos se tienen que multiplicar y el resultado se suma con el numerador. O sea que esto es 8 por 5 más 3, conservando el mismo denominador. Esto sale entonces 43 octavos. Parte B. Hemos dicho que la fracción la vamos a clasificar de varias maneras. Las propias y las impropias
solamente es comparando los términos. Si yo comparo numerador y denominador, entonces es propia cuando el numerador es menor y es impropia cuando el numerador es mayor. Ahora, la segunda forma de clasificar una fracción es por la forma que tiene el denominador. Por la forma del denominador. Por la forma del denominador. Si tú miras una fracción y te fijas solamente en el denominador, una fracción podrá ser decimal. Podrá ser decimal y será decimal y será decimal cuando el denominador sea una potencia entera de. Si el denominador es una potencia entera de 10, esa fracción se llama decimal. Entonces, son ejemplos de fracciones decimales, 7 décimos, 28 centésimos, 3.641 milésimos. Si yo veo que el denominador es una potencia de 10, diré que esa fracción se llama decimal. Número 2, fracción común. La fracción se llamará decimal cuando el denominador sea potencia de 10. Pero si no es potencia de 10, se llamará fracción común. Son ejemplos de fracciones comunes. 7 veinteavos, 3 octavos, 4 novenos, 11 treceavos. Aquellas fracciones cuyos denominadores no son potencias de 10 se van a llamar común. ¿Qué más? Otra forma de clasificarlos es por su cantidad de divisores comunes. Si tú comparas tu cantidad de divisores comunes del numerador y el denominador, una fracción podrá ser irreductible o reductible. Una fracción podrá ser irreductible o en todo caso reductible. Será irreductible, el nombre lo dice, el nombre es clarísimo. ¿Qué significa irreductible? Que no se puede reducir, que no se puede simplificar. Y para que no se pueda simplificar, sus términos tienen que ser primos entre sí. ¿Qué son primos entre sí? Que no tienen factores en común aparte de la unidad. Son ejemplos de fracciones irreductibles: 9 onceavos, 13 décimos, 25 cuartos. Son irreductibles. Ninguna de ellas se puede simplificar. 2 y su antagónico y el opuesto de una fracción irreductible será una fracción reductible. ¿Qué es una fracción reductible? El nombre es demasiado claro. Es aquella fracción que se puede reducir, que se puede simplificar. Sus términos no deben ser primos entre sí. Deberán tener factores en común, aparte de la unidad, claro está. Son ejemplos
son ejemplos de fracciones reductibles, 10 veinteavos, 8 32avos, de repente 25 quinceavos. Son ejemplos de fracciones reductibles porque estas fracciones todavía las puedo hacer más pequeñas. Aquí tienen mitad, aquí también hay mitad, ahí hay quinta. Entonces, eso es lo que se llama fracción reductiva. ¿Listo? Veamos otro concepto más. Otro concepto más, el concepto de fracción equivalente. Fracción equivalente. Aquí llamamos fracción equivalente. Fracción equivalente son aquellas que tienen diferentes términos, pero son de igual valor. Son de igual valor. La mejor forma de describir una equivalencia lo dice el cantante cubano Silvio Rodríguez en una canción que se llama Historia de una silla. Dice en parte de esa letra, no es lo mismo, pero es igual. Es la mejor forma, la forma más precisa de clasificar una equivalencia. Sí, no es lo mismo, pero es igual. Así es. Silvio Rodríguez, cantautor cubano de la trova latina, ¿no? Trova latinoamericana, música que no se difunde en radios, ¿no? Música caleta, como quien dice. Bien, como no entiendo, eso como que, ojalá, buena canción, ojalá que, exacto. Hay gente que sabe muy bien, hay gente que sabe, ¿no? Historia de una silla, mi unicornio azul, historia de una masa, ¿no? La masa, ¿no? La masa. Muy buenas canciones, definitivamente. El necio, ¿no? Exacto. Muy buenas canciones. Bueno, volviendo a este ejemplo de fracciones equivalentes. A ver, son equivalentes las siguientes fracciones. 6 octavos, de repente por aquí podría ser 15 veinteavos, de repente 30 sobre 40, ¿no? Por ejemplo, si tú miras estas tres fracciones, si tú las miras, todas ellas son aparentemente distintas, ¿no? Aparentemente son distintas, no tienen nada que ver. Tienen sus términos completamente diferentes. Nada se repite. Pero, si tú simplificas, si tú reduces cada fracción a su mínima expresión, esto se reduce a 3/4. Esta se reduce a 3/4. Esta también se reduce a 3/4. Estas fracciones, entonces, son equivalentes a 3/4. A eso nos referimos cuando hablamos de equivalencias. Los términos son diferentes, pero son de igual valor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso digo, no es lo mismo decir fracciones iguales que fracciones equivalentes. Estas dos son equivalentes, pero estas dos fracciones, estas dos son iguales. Ojo a la diferencia. Estas dos fracciones son iguales, estas dos son equivalentes. Son iguales cuando tienen el mismo numerador y el mismo denominador. Igualdad, equivalencia. ¿Es lo mismo? No es lo mismo.
La igualdad es en todo aspecto. Listo. ¿Cómo se encuentra una fracción equivalente a otra? ¿Cómo se hallan las fracciones equivalentes? En general, ¿ah? En general. En general, si tuviéramos una fracción de la forma n sobre d, para encontrar, bien, tenemos una fracción de la forma n sobre d. La mejor manera de encontrar una fracción equivalente es multiplicando a sus dos términos por una misma cantidad entera positiva. Es la forma de hallar un equivalente a otra. Encontraremos una fracción equivalente a otra multiplicando a cada término por una cierta constante. Eso sí, antes de multiplicar por esta constante, esta fracción, la fracción que está aquí, tiene que ser irreductible. No te olvides de ese detalle. La fracción tiene que ser la original. La original, sí o sí, irreductible. Profe, y si no es irreductible, la tendrás que simplificarla hasta que se vuelva irreductible. Una vez que sea irreductible, multiplicas por una misma cantidad a sus dos términos y encontrarás la equivalente de esa fracción. Te pregunto, hasta aquí, ¿tendrás alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Coméntame. En RM también hacen fracciones, pero no hacen estos conceptos. En RM solamente hacen la parte aplicativa de fracciones. Esto es la parte, digamos, fea, la parte teórica de fracciones. ¿Tendrás alguna duda por ahí? Listo, Daniela. Ok. Bien, Nicole. Perfecto. Muy bien. Tomaremos una fotito entonces para continuar con la teoría de fracciones. Muy bien. Vamos a continuar entonces.
El tema se llama fracciones y ya estamos viendo casi toda la teoría, ¿no? Casi toda la teoría completa. Vamos a ver entonces los primeros ejercicios. A ver. A ver. Revisaremos los primeros problemas. Dice, por ejemplo, en la pregunta número 1, hallar la suma de las fracciones irreductibles menores que 1, cuyos dos términos tienen de producto 60. A ver. Pregunta número 1. Encontrar la suma de todas las fracciones irreductibles menores que 1, cuyos dos términos tienen de producto 60. A ver, condición. Me están pidiendo fracciones. Me piden la sumatoria, la suma de todas las fracciones n sobre d, pero que cumplan ¿qué condición? Que sean, dice, irreductibles. Que sean menores que 1 y que tengan como producto de términos 60. Esas son las condiciones. Que sean irreductibles, que sean menores que 1 y que el producto de esos términos sea 60. Decir que la fracción sea menor que 1 es o no igual que decir fracción propia. Si la fracción es menor que 1, es igual que decir fracción propia. Y si es propia, numerador menor que el denominador. Entonces, n menor que n tiene que ser necesariamente menor. Díctame entonces, fracciones, en todo caso, números exactos, una fracción. Si es una fracción, estos dos elementos deben ser enteros y positivos. Enteros y positivos de producto 60. Puede ser 1 y 60, 2 con el 30, 3 con el 20, 4 con el 15, 5 con el 12, 6 con el 10, 7 no, 8 no, 9 tampoco, 10 con el 6. Mira qué pasa a partir de acá. A partir de este caso, las parejas se empiezan a invertir. A partir de este caso, se invierten las parejas. O sea, a partir de acá, el numerador se hace más grande. A partir de acá, se hace más grande. O sea, esto de aquí ya no se cuenta. Esto último ya no lo voy a contar. Serían estos casos de aquí nada más. Ahora, me están pidiendo la suma. Ah, ya, pues habrá que sumar nada más. Habrá que sumar. ¿Cuáles son todos los casos? Los voy a colocar aquí. Son aparentemente 6 casos. Son aparentemente 6 casos los que yo tengo que sumar. 1 sobre 60, 2 sobre 30, 3 sobre 20, 4 sobre 15, 5 sobre 12 y finalmente 6 sobre 10. Pregunta, ¿todas esas fracciones están cumpliendo con la condición? ¿Todos son propias? Sí. Todos son propias, sí. Pero la pregunta es, ¿todas son irreductibles? No, ¿sí o no? Habría que descartar entonces.
¿Qué fracciones tenemos que depurar, descartar? ¿Cuáles se van entonces? Las que se van son las que se pueden reducir. Ejemplo, 2/30. Se va entonces el 2/30 y se va también el 6/30. Se van porque no son irreductibles. Todas las que quedan sí lo son. Ya. Entonces habría que sumar solamente. Habría que sumar estas que están quedando. Nada más. Hay que sumar las que están quedando. ¿Cómo se suman fracciones? ¿Cómo se suman? Mínimo común. Con el mínimo común múltiplo se suma. MCM de 60, 20, 15 y 12, eso es 60. MCM de los denominadores se divide y se multiplica. 60 entre 60, 1. Por 1 sería 1. 60 entre 20, 3. Por 3, 9. 60 entre 15, 4. Por 4, 16. 60 entre 12, 5. Por 5, 25. Ya está. Y ahora sí sumo. 10, 26, 51. 51 arriba y abajo 60. La respuesta del problema es entonces 51 centavos. 51 centavos es la respuesta de este problema. Muy bien. Continuemos entonces revisando más. ¿Alguna duda con respecto a la resolución de esta primera pregunta? Coméntame. ¿Alguna duda con respecto a la 1? Ya está. Ok. Vamos con la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. En la pregunta 2 dice, una fracción irreductible tiene la siguiente propiedad. Es una fracción irreductible que tiene la siguiente propiedad. Dice la propiedad de esta fracción, si le sumas 5 al numerador, si a la fracción le sumas 5 al numerador y 9 a su denominador, la fracción no cambia de valor, o sea, sigue siendo como la original. No cambia de valor, sigue siendo como la original. No está cambiando de valor. Nada más calcular entonces la suma de los términos. Ya salió entonces. En aspa, n por d más 5 veces d en aspa, n por d más 9 veces n. Se cancela n por d, 5 veces d, 9 veces n. El d pasa dividiendo. N sobre d será 5, 9. ¿Qué cosa me piden calcular? La suma. Y la suma sería 5 más 9, 14. Nada. Solamente sería eso. Nada más. Digamos entonces, sigamos. Hasta la pregunta 6, ¿tendrás alguna dificultad? Hasta la pregunta 6, ¿tendrás alguna dificultad? Hasta la pregunta 6, ¿todo bien? Coméntame. Desde la 1 hasta la 6, no hay ninguna duda. El cajón de claves está al final. Y esas claves difíciles que te dan, bueno, podría ser, pero no creo. Son mis claves que yo las he dejado ahí hace mucho tiempo atrás. Y no creo que tenga muchos errores. De repente uno por ahí que se me puede haber pasado, pero la mayoría están bien, por si acaso. Entonces, no hay ninguna duda con respecto
a las primeras 6 preguntas? ¿Seguros, chicos y chicas? ¿Todo bien? Las 6 de repente, las 5 nada, ¿todo bien? Las 6. Las 6. Vamos entonces con la pregunta número 6. Pregunta, por favor, no te quedes con las dudas, ¿ah? Si te está faltando alguna pregunta, no te paltees. Pregunta solamente, pregunta. Vamos con la 6. Sea A un racional, ¿sí?, tal que el numerador excede al denominador. Sea A un racional. ¿Qué es un racional? La división entre dos enteros. La división entre dos enteros. Tal que el numerador excede al denominador en una unidad. El numerador excede, es más grande. O sea que si abajo es D, arriba tiene que ser D más 1. El numerador excede al denominador en una unidad. Es una unidad más grande, eso significa. Eso dice. A ver, ¿qué más? Si dicho número, el número A, si al dicho número A le aumentamos 2 unidades, el numerador queda aumentado en 8. Si hago esto, si al número le sumo 2 unidades, el numerador queda aumentado en 8. Si al número le sumo 2 unidades, su numerador queda aumentado en 8. Solamente el numerador. ¿Listo? ¿Qué hago? Reemplazo. En vez de poner A, reemplazo por D más 1 sobre D. Esto más 2, aquí operando, sería D más 9 sobre D. Así estaría quedando el problema. Así quedaría. Para que se cancele este denominador, toda la ecuación la voy a multiplicar por D. Todo lo multiplico por D. Todo por D. Esto por D se cancela, queda D más 1. Esto por D, 2 veces D. Esto por D, D más 9. Se va este D por aquí, se va este D por aquí. El 1 pasa restando, sería 8. El D sería 4. El D sería 4. El racional A, que es D más 1 sobre D. Reemplazo y eso sería 5 cuartos. Eso es 5 cuartos. Entonces, la pregunta número 6, la respuesta sería dedo. Respuesta dedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende? Coméntame. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, ok. Bien, entonces, ahora sí vamos a la 4, me dice Gerson. A ver. Habla, Gerson, habla con tiempo, que esta gente se queda sin quedar esta gente. La 4, entonces, a ver. La 4. La 4. A ver. Dice en la 4, ¿cuál es la fracción impropia e irreductible que resulta duplicada si se resta a sus dos términos la mitad de su numerador? La fracción n sobre d. Fracción dice que sea impropia y además
irreductible, impropia, irreductible, que resulta duplicada. Ojo a eso, ojo a eso, ojo a eso, ojo a eso. La fracción se va a duplicar. Ahí está. La fracción la estoy duplicando. La fracción, ¿cuándo se duplica? La fracción se duplica si a los dos términos, le restas la mitad del numerador. A los dos términos le restas la mitad del numerador y eso hará que la fracción n sobre d se duplique. Algunos creen que duplicar la fracción es hacer esto. Pregunta, ¿esto se llama duplicar la fracción? Esto se llama duplicar sus términos. Esto se llama duplicar los términos de la fracción. En cambio, esto que está arriba se llama duplicar la fracción. Así que no confundir. Duplica la fracción es la fracción por 2, perdón. En cambio, duplicar sus términos es por 2 a los dos. No confundan, por favor. Por favor, ese dinosaurio llamado Gerson, por favor, me estás haciendo quedar mal, compadre. Cuando yo te dictaba aritmética, yo te explicaba bien, por si acaso. ¿Sí? No creo que el amigo Chira te haya lavado el cerebro. Cuidado, 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 más quedar mala. ¿No? Échale la culpa a Chira. Échale la culpa a Chira. Ya, Chira, la clásica, ¿no? No, Chira te explica bien. Como siempre, se lavan las manos. Lavan las manos. Juventud, caracho. Bueno, hace 2 años atrás, 3 años, pero no me acuerdo cuándo. En fin, operamos nada más. Operamos solamente arriba n menos n medios, pues n medios. Abajo sería 2 veces d menos n sobre 2, operando solamente. Y acá es igual a 2 veces n sobre el 2 se cancela y me va a quedar n sobre 2 veces d menos n es 2 veces n sobre d. Así queda la ecuación a resolver. Se cancela un n, en ASPA d por 1 es d, esto por 2, 4 veces d menos 2 veces n. 2 veces n, 3 veces d, el d viene a dividir la fracción n sobre d, sería entonces 3 medios. La fracción resulta 3 medios entonces. ¿Se entiende o no se entiende? Listo, listo. Es cuestión de una correcta interpretación, nada más, mi estimado Gerson. Fotito entonces, y ahora sí vamos a ver la transformación de fracciones, perdón, de decimales a fracciones. Fotito por aquí entonces, ya fotito. Sí, también, por supuesto, claro que sí, Marlon, podrías jugar con las claves para ver qué fracción cumple con esa condición. Si lo has hecho así, perfecto, ¿eh? Sí, perfecto, está bien, claro que sí. Claro que sí, vas probando con las claves, le restas a cada fracción la mitad del numerador y ves que y tienes que verificar que se duplique. Sí, se puede hacer eso. ¿Qué pasó por ahí? Leí por ahí otra pregunta, me parece. Listo.
Bien, lo que vamos a hacer ahora es transformar decimales a fracciones. Vamos a transformar números decimales a fracción. Números decimales a fracción. Pregunta. ¿Cualquier decimal se puede transformar en una fracción? ¿Cualquier número decimal se podrá pasar a una fracción? No. ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Qué decimales no pueden ser transformados en fracción? Ahí está la pregunta, está la duda, ¿ves? Solo se puede pasar 3 decimales a fracción. Solo podemos transformar 3 tipos de decimales a fracción. 3 tipos de decimales. Ahora, primero, los decimales. ¿Cómo se clasifican los decimales? ¿Qué tipos de decimales conocen? Los decimales se dividen en dos. Hay 2 tipos de decimales. Los que son exactos y los que son inexactos. Son 2 clases de decimales. Decimales exactos y los inexactos. Pregunta, ¿y quién es quién? ¿Cuándo un decimal es exacto y cuándo es inexacto? Un decimal exacto es aquel cuya parte decimal es finita. Su parte decimal es finita, tiene fin. En cambio, los inexactos tienen parte decimal infinita. Esa es la diferencia. No necesariamente con gorrita. No necesariamente con gorrito, Nayeli. Puede que sí, puede que no. Los exactos son aquellos que tienen fin. En cambio, los inexactos son infinitos. Nada más. Finitos, infinitos. Nada más. Los inexactos, a su vez, se subdividen en 2. Los inexactos son de 2 clases. O son periódicos o no lo son. O son periódicos o no lo son. Un decimal exacto podría ser 2,5832, por ejemplo. En cambio, un decimal inexacto es un decimal infinito. Y al ser infinito, hay 2 formas. O que sean periódicos o que no sean periódicos. Y si son periódicos, a su vez, si son periódicos, 2 formas. O son puros, o son mixtos. Ok. Un decimal periódico puro podría ser, por ejemplo, el decimal 3,16. Eso clasifica como decimal periódico puro. Su parte decimal es infinita, pero se repite periódicamente. Un decimal periódico mixto podría ser 8,25421 hasta el infinito. En el decimal periódico mixto, tú vas a encontrar claramente 2 partes. Una que se repite y otra que no se repite. Esas son las 2 partes que notarás en un decimal periódico mixto. En el periódico mixto, una parte no se repite y otra parte sí se repite.
Y los decimales inexactos no periódicos, esto es un ejemplo de un decimal inexacto no periódico. ¿Te suena el número 3, 14, 15, 9, 2, 6, 1? ¿O no te suena ese valor? Claro, pi, exacto, claro, pi. Preciso, claro, pi, muy bien, excelente. Esa gente es criollaza, muy bien, ¿ah? Me sorprende. Claro, es el número pi, bien, es el número pi. Así es, así es. No te burles de tu presidente, José. No te burles de tu presidente, por favor. Más respeto con tu futuro presidente. Más respeto, por favor. Más respeto. Así es. Entonces, sí, tu presidente, quieras o no quieras. Quieras o no quieras, va a ser tu presidente. Te rasques o no te rasques, va a ser tu presidente. Hasta que Keiko y sus secuaces lo saquen de la presidencia. Así de simple. Hasta que Keiko y sus secuaces lo saquen de la presidencia. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a pasar eso. La que pierde mal, ¿no? La mal perdedora. Bueno, en fin, no hablemos de política. Entonces, ¿alguien sabe qué nombre se le da a los decimales exactos no periódicos? No creo, Diego, no creo. Exacto, se le llama irracional. Se le llama irracional. Entonces, los únicos decimales que vamos a poder transformar en fracción son los exactos y los periódicos. Los exactos y los periódicos son los únicos decimales que pueden ser transformados a fracción. Los no periódicos, imposible. Estos decimales inexactos no periódicos, es decir, irracionales, es imposible transformarlos a fracción. Listo. Vamos a ver entonces, ahora sí, los cambios. Empecemos con el decimal exacto. Empecemos con el decimal exacto. Vamos a transformar un decimal exacto a fracción. Ejemplo, vamos a nombrar la regla conforme lo vayamos haciendo. Voy a poner la regla. No, pues, tomaría tiempo que le escriba, ¿no? Tomaría demasiado tiempo. El decimal 2,536. Lo quiero transformar a una fracción. Lo quiero pasar a fracción. Decimal exacto porque tiene cantidad finita de cifras decimales. ¿Qué dice la regla de conversión? ¿Cómo se convierte de decimal exacto a fracción? La regla dice lo siguiente. En el numerador se colocan todos sin la coma. En el numerador todos sin la coma. En el denominador la unidad. La unidad seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. Seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. 3 decimales, 3 ceros. 3 decimales, 3 ceros. 3 decimales, 3 ceros. Listo. Listo. Y ahora, ¿ahí queda? No. No queda ahí. Se tiene que simplificar lo máximo que se pueda. Si es que se puede, obviamente. Se tiene que simplificar lo máximo que se puede. Eso tiene o no tiene cuarta. Tiene cuarta, es más, tiene octava, creo, ¿no? Tiene octava, me parece, ¿sí? Octava. Y voy a sacar octava los dos. Octava los dos. Octava sería 8 por 3, 24, sobra 1, 13, esto es 1, 317, y octava abajo sería 120. Corrígeme si me he equivocado, por favor. Corrígeme si me estoy equivocando en la simplificación. A veces
A veces también fallo, a veces, ¿no? Tampoco soy perfecto. A ver, una vez que esa fracción quedó simplificada, a eso se le llama fracción generativa. A eso se le llama fracción generativa. Entonces ya sabes, decimal exacto a fracción es sencillísimo. Todo arriba, en el numerador, todo sin la coma. Arriba, todo sin la coma. Abajo, la unidad, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. 3 cifras decimales, 3 cifras ceros. Y se simplifica lo máximo que se puede. 2. Decimal periódico puro. Decimal periódico puro. Decimal periódico puro. A ver. Ejemplo para transformar un decimal periódico puro en fracción. Digamos 4,162, y esto se repite infinitamente. Lo que ves después de la coma es la parte decimal, y esa parte decimal se está repitiendo. A esa parte repitente, a la parte repitente se le llama periodo. A la parte repitente se le llama periodo. Y para no tan largo, esto se denota, esto se representa de forma abreviada. Se pone coma, 4,162. Y arriba se le pone una curvita. Una curvita, una gorrita, en fin. ¿Alguien sabe de pura casualidad cómo se llama esa gorrita, ese sombrerito sotano? ¿Alguien de pura curiosidad sabrá cómo se llama ese gorro, esa ceja en todo caso, lo que tú quieras? Sotano. Nadie sabe, ¿no? Esta gorrita se llama testa. Se llama testa. A esa gorrita se le llama testa. Testa se le llama. ¿Sabes qué significa testa? Tu alumno que estudia verbal, que tiene su léxico ya bien aprendido. No, ¿cómo que rudo? ¿Qué hablas? Oye, ¿cómo que testa va a ser rudo? Nadie, su lenguaje, su léxico, tu léxico, a ver, ¿qué significa testa? Nadie sabe qué significa testa. Nunca, su madre. Usted, testamento, dice, puede ser por ahí. Así es, Nayeli, así es, John. Testa es cabeza o frente. Bien, bien. Le funcionó al Google. Muy bien, excelente. Esa gente es rápida, pues no sabe, pero de frente va a Google. Esa rapidez. En vez de, ¿qué significa? ¿Qué significa? No, de frente googleas. ¿O me equivoco? Porque estoy seguro que ellos tampoco nunca han escuchado testa. Pero van al Google y dice, ¿qué significa testa? Y al toque. El Google también es para buscar cosas como esas. Si alguien te dice testarudo, exacto, italiano, claro, testa. Eres un testarudo. Testarudo. ¿Qué es un testarudo? ¿Se has escuchado esa palabra, no? ¿Qué cosa es un testarudo? ¿Qué es para ti un testaduro? Es un cabeza dura, es terco. Eres terco, testaduro es necio. Claro, cabeza dura. Terco, fujimorista. Es un testarudo. Nunca han visto un partido de fútbol en el que dice, le dio un testazo al balón que parecía con el pie. Los que le gusta el fútbol, nunca han dicho la palabra testazo. ¿Qué tal testazo que le dio al balón?
Increíble. Esta gente que no se informa, esta gente. Impresionante, un testarazo, cabezazo, así es. Así es. Tienes uno más para tu libro. ¿Eh? Uno más para tu libro. Esa frase es clásica, dime una nueva. Los entre comillas, voy a votar por salvar la democracia, han sido más fujis que los mismos fujis. Así es. Los que han dicho eso, los que han dicho voto por salvar la democracia, han sido más fujis que los mismos fujis. Increíble, de verdad. Yo me he decepcionado de mucha gente que ha salido del closet. Son fujimoristas salidos del closet. Así es. Sí, son exactamente, mira, así es. Así es. Los del closet son los más bravos. ¿Eh? Hablo de fujimoristas, hablo de. No hablo de. No hablo de Jimmy y su tendencia, por favor. Hablo de política, estoy hablando de política. ¿Sí? Política. Los que han salido del closet, los que eran fujimoristas caletas, se han explayado, ahora se han explayado un montón. A eso me refiero, a eso voy. A eso voy. No hablo de ese closet, hablo del closet político. Closet político. Bueno, volviendo al asunto. ¿Cómo se transforma un decimal periódico puro en fracción? La regla dice, arriba coloca todo sin la coma, y le vas a restar la parte entera. Le restas la parte entera si estuviese parte entera. Todo sin la coma menos parte entera. Entre, por cada cifra periódica, un 9. Por cada cifra periódica, un 9. 3 cifras periódicas, 3 9. Entonces va a quedar 4.158 entre 990. ¿Ok? Así debe quedar. Entonces, es sencillo. Todo sin la coma, menos la parte entera, entre tantos 9 por cada cifra periódica. Y se tiene que simplificar si es que se puede simplificar. Pregunta, ¿esto se puede simplificar o no? ¿Se puede o no se puede simplificar? Sí, hay o no hay novena. Hay novena. Los dos tienen novena. Novena a los dos. 9 por 4, 36. Sobra 5, 55 sería por 6, sobra 1. 462 sobre 111. He sacado novena. Pregunta, ¿se puede seguir simplificando? Pues ahí quedó. Todavía tiene tercia, creo, ¿no? Tercia, ¿sí? ¿Te parece tercia? Tercia. ¿Será o no será 154 y abajo 30? Listo. Listo, entonces, esto se llama su fracción generatriz. Esto equivale a esa fracción generatriz. Repito una vez más, en la parte de arriba, todo sin la coma, menos la parte entera. Y en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Hasta aquí todo bien? Coméntame. ¿Hasta aquí todo bien? Listo. Listo. Vamos entonces con el último decimal. Vamos con el último decimal, el periódico mixto. A ver. Vamos a ver.
el punto 3, el punto número 3, el punto número 3 es el decimal periódico mixto. Ahora sí, decimal periódico mixto. Decimal periódico. A ver, el ejemplo, a ver, un ejemplito. Supongamos el decimal 6,12356356356 en este decimal claramente observamos dos partes muy marcadas. Una parte que no se repite y otra que sí se está repitiendo. A la parte repitente se le llama periodo. A la parte repitente se le llama periodo. A la parte no repitente se le llama la parte no periódica. Y lo que está delante de la coma, antes de la coma, es obviamente la parte entera. Para fines prácticos, esto será 6,12356 periodo en el 356. Pero ¿cómo se pasa? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se transformará este decimal a fracción? La regla también es sencilla. Arriba, copia todo sin la coma. Arriba, copia todo sin la coma. Ahí está. Se empieza copiando todo sin la coma. Y le vas a restar. El mismo número, pero sin contar la parte periódica. El mismo número, pero sin contar la parte periódica. O si gustas, el número formado por la parte entera y la parte no periódica. ¿Sí? O, repito, copio todo otra vez, pero ya sin el periodo. ¿Entre cuánto lo debo dividir? Por cada cifra periódica se pone 9. Por cada cifra periódica se pone 9. Y por cada cifra no periódica se pone 0. Por cada cifra no periódica se pone 0. Dos cifras no periódicas, pues 2 ceros. ¿Se entiende o no se entiende? Todo el número menos el mismo número, pero ya sin el periodo, entre por cada cifra periódica, 9, y por cada no periódica, 0. ¿Te acuerdas que en el bloque anterior, cuando hicimos álgebra, hablamos de problemas con infinitos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hablamos de problemas con infinitos. Acá también hay infinitos. O sea, todas estas reglas la puedes demostrar tú mismo con la misma lógica que te enseñé en álgebra. Con la misma lógica que tienes de álgebra, que tienes para infinitos, se puede demostrar porque mucha gente, lamentablemente, memoriza, pero no sabe por qué se ponen 9. No sabe por qué se ponen ceros, no sabe por qué se restan. ¿O has investigado eso? ¿Te has puesto a investigar por qué se ponen 9? ¿Por qué se ponen ceros? ¿Por qué hay que restarlo ese número? ¿Por qué no otro número?
Mira, esto que está acá, esto, este 6,12, 356, este 6, ojo, 6, 12, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6. Vamos a llamarle una expresión. Yo no sé cuánto es eso. Supongamos que me olvidé de, pucha, no sé cómo se pasa a fracción. Lo voy a pasar a fracción, pero me olvidé. Pucha, se resta, se sumaba, ¿qué se pone? No sé, pucha, ¿y ahora cómo hago? Voy a hacer lo siguiente. A esto que está aquí, lo voy a multiplicar por 100. Todo esto por 100. Multiplica todo esto lo voy a multiplicar por 100. Por 100. Esto por 100, ¿será o no será? 612, coma, sí, correcto, sí, 612 multiplicado por 100 sería 612,356, 356, 356 hasta el. Y esto ahora se llamará 100 veces. Eso se llamará ahora 100 veces. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora a este E, aparte, multiplícalo ahora, ese número E, menos por 100. Aquí está por 100. Y ahora, multiplícalo por 100.000. Y ahora por 100.000. Ahora por 100.000. Sería, como son 5 ceros, sería, corre la coma 5 lugares. Y sería 6, 1, sería 1, 2, 3, sería 612.356,356, 356, 356 hasta el infinito. Y esto se llama 100.000 veces. Hasta aquí, ¿se entiende esto? Por 100.000 y por 10.000 por separado, en los dos casos. ¿Sí? Ya está. Profe, pero ¿y por qué por esos números? ¿Por qué por esos numeritos? O sea, ¿con qué fin está multiplicando por 100 y por 100.000? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Con qué fin he hecho a uno por 100 y al otro por 100.000? ¿Alguien lo puede notar de repente en la pizarra? Para que la parte decimal sea idéntica. Para que la parte decimal sea idéntica. ¿Sí o no que estos dos tienen idéntica parte decimal? ¿Sí o no? Mira, ¿es o no la misma parte decimal en los dos? ¿Sí o no? Por eso estoy multiplicando a uno por 100 y a otro por 100, para que tengan la misma parte decimal. Y al tener la misma parte decimal, al momento de restar, se van a cancelar entre sí y me va a quedar 612.356 menos 612. 100.000E menos 100E es 99.900 por E. Entonces, despejando E, sería 612.356 menos 612 entre 99.900. Listo. Esa es la justificación. De ahí viene la demostración de cualquier decimal. De ahí viene. ¿Ok? Así que para aquellos que no sabían por qué se pone... los que no sabían por qué se ponían 9 o 0, creo que al menos ya saben por qué se pone eso de 9 y 0. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Problema.
Ahora sí, problemas solamente. Fotito. Fotito. Ya tienes al menos ¿qué? Ya, momento. Ya. Ahora sí, terminamos con esta parte teórica que se hacía normalmente en 2 clases. Yo hacía esto siempre en 2 clases, por lo menos la clase de fracciones 1 y fracciones 2. Pero bueno, ahora está apretado esto, ¿no? Vamos a algunos ejercicios. El tiempo se pasa demasiado rápido pasa el tiempo. Vamos entonces por aquí, fracciones, y vamos a los problemas. A ver, dice en la 40, me pido que haga la 40, pedido. Hay la suma de cifras, del periodo que genera la fracción siguiente. Hay la suma de las cifras del periodo que genera la siguiente fracción. La fracción es arriba, el numeral AB, y abajo aparece A, B menos 1, 9 menos A, y 10. Esto me están pidiendo allá. Esta fracción va a generar un decimal. Y de ese decimal me piden la suma de cifras del periodo. A pesar que ayer hablamos sobre una forma especial de solución en álgebra, te la remarqué el día de hoy en álgebra también, y mira este problema 40. Mira este problema 40 y mira sus claves. Mira las claves de la 40, el que me pidió la 40, el amigo creo que fue Travesaño, Jaime Travesaño creo que eso fue, el que se vota, ese que se vota, Jaime Travesaño. ¿Te has fijado en las claves de este problema? ¿O ni siquiera viste las claves y viste el problema? Ah, no, se ve tranca. ¿Te has fijado en las claves? ¿Cómo son las claves de este problema? 40. Ahora, sí, pues ahora. Ahora pues, exactamente. Tú lo has dicho yo, tú lo dijiste, no lo dije yo. No depende ni de A ni de B. No depende ni de A ni de B. Miren las claves. No depende ni de A ni de B. ¿Qué cosa fue lo que te recomendé ante eso, ante esa situación? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Si el problema no depende, entonces dale valores, pues, dale valores. Cuidado. Cuidado, eso no es champa. Esto de ninguna manera se llama champa, por si acaso. Aquel que diga método champa a esto,
No sabe dónde está parada, está totalmente desubicada, es un fujimorista simplemente. Está desubicado, no sabe, no tiene idea de dónde está. ¿Qué picó? ¿Qué picó? ¿Dónde son los fujimoristas? No, la gente se pica, estos fujimoristas, ¿sabes? No se pica. Valores convenientes, pues. Valores convenientes. Valores. ¿Qué valores le damos? A ver. A y a B. ¿Cuánto le darías a A? ¿Cuánto le darías a B? ¿Cualquiera? ¿Es indiferente? Sí, bueno, en realidad es indiferente, pero algo sea conveniente, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿te parece 1 y 1? ¿Y por qué no 1 y 1? ¿Y por qué no 1 y 1? Profe, es que dice A y B, P. A y B son diferentes, P. ¿Dónde dice que sean diferentes? ¿Dónde dice que sean diferentes? Que si A... Aguanta. Si A es 1, esto sale 0. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Si A es 1, todo esto sale 0. ¿Quién ha hecho esa barbaridad? O sea, si A vale 1, todo esto sale 0, por favor, pues, oye. ¿Qué te pasa? Por favor, Richard, vota ese individuo, por favor. Normal, sin miedo. 1 y 1, pues. 1 y 1. Sería arriba 11, abajo sería 1, 0, 8, 9. ¿O no? Corrígeme si estoy reemplazando mal. A1, B1. ¿Sale o no sale? 1089. ¿Quién dijo 0? ¿Quién dijo que salía 0? Mira, este es 0, dice. Esta gente hoy. Ya está. Simplifica. ¿Se puede o no se puede simplificar eso? Así es, Gerson, tú lo has dicho. Onceava, 1, onceava, 99. ¿O no? ¿Está bien o no? Sacando la onceava. ¿Está bien? ¿Sí? Y 1 sobre 99 no viene de un 0,01. Aplicando lo inverso de generatriz. Aplicando lo inverso no sería 0,01. Porque esto se pasa esto, ¿no? ¿O no? ¿Está bien o no? Esto equivale a esto. Ya está, pues. ¿Qué te están pidiendo hallar? La suma de cifras del periodo. Nada. 40 sale. ¿Por qué no me crees, oye? ¿Por qué no me crees? Te dije, este método de darle valores se puede aplicar en cualquier problema, en cualquier curso, te lo dije. No es que sea solamente para álgebra, es válido para cualquier curso. Con fe nada más, con fe. La 36 y la 7. A ver, me están pidiendo la 36 y me están pidiendo la 7. A ver, ¿cuál es la más tranca? Así es, la fe es lo más lindo, dicen por ahí. A ver. Wow, muchas preguntas que me están pidiendo, ¿ah? Ya te di una pregunta, Calzaño, no esa palomía, pero ya te di una pregunta. ¿Cómo quieras acaparar todo? Travesaño, ya ves. Todo quiere, como fujimorista, pero todo quiere para él. Autoritario. A ver, en la 7 me parece que hay un error. En la 7, falta, me parece, hay un testazo. Sí, en la 7, por si acaso, es E igual a 0,6 periódico puro por 0,75 por 0,8 y me parece que el penúltimo decimal es 0,98. Le falta la testa a este decimal. ¿Sí? Ha faltado la testa a ese decimal. ¿Ok? Para quien me pidió la 7,
Creo que le falta la testa, por favor. ¿Sí? Si fuera así, el 0,6 sería, este de acá, es 6 novenos. El que sigue es exacto, 75 sobre 100. El que sigue también es exacto, 8 sobre 10. Y así sucesivamente. Eso es periódico puro. Ahora sería 98 sobre 99. Y ese último que es exacto, es 99 sobre 100. Simplifico estas de acá. 6 novenos. 6 novenos le saco tercia, 2 tercios. 75 sobre 100 le saco 25ava, 3 cuartos. 8 décimos. Le saco mitad, 4 quintos. Y así sucesivamente hasta 98 sobre 99 por 99 sobre 100. ¿Y qué va a pasar? Se van a ir en diagonal, ¿Qué me va a quedar? Arriba 2 y abajo 100. Si gustas, 0,02 o si gustas, lo simplificas, le sacas mitad, 1 sobre 100. Eso debería ser la respuesta de este problema número 7 que tenía. ¿Se entiende eso entonces? ¿Sí? Listo. A ver, una más, porque el tiempo me ganó, el tiempo se pasa demasiado volado. Pasa demasiado rápido el tiempo. En la número 9, me dicen calcular el valor de A más B, sabiendo que 0,AB periódico mixto es igual a B menos 5 dividido entre C, y el 0,BA periódico mixto también, es también un mixto en A, es 5 veces A más 6 sobre 10. Calcular entonces el valor de A más B. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, si son decimales, pásalos a fracción. Si son decimales, a fracción. Esto que está aquí arriba, decimal periódico mixto, todo menos, todo sin el periodo, todo sin la coma, todo otra vez sin el periodo, sobre 90. Esto es B menos 5 sobre 6. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado acá. Mucha gente lo deja así como está. Y ojo, a esto le falta algo por si acaso, ¿eh? Lo que está aquí no es A por B, no es A por B, es el numeral AB. Es un número, es el número AB menos A. Cuidado, ¿eh? Porque si no lo pones, es producto, y no es producto, es número. El número AB menos A. Sexta 1, sexta 15. AB, numeral, menos A, es igual a 15 por B menos C. Lo descompongo. 10 veces A más B menos A, 15 veces B menos 75. 9 veces A más 75 es igual a 14 veces. ¿Ok? ¿Sí? Listo. ¿Sí o no que aquí puedo hacer exactamente lo mismo? Aquí puedo hacer exactamente o no lo mismo. Porque son datos muy parecidos, son muy similares. ¿Sí o no que puedo hacer lo mismo y formaríamos o no una segunda ecuación? Y se formaría un sistema de ecuaciones. Si yo hago un calco aquí, tendré una segunda ecuación y formaríamos un sistema de ecuaciones. Pero si tú eres mosca, si tú eres astuto, ¿qué harás con esta ecuación?
eres astuto, eres posta, hábil. Tanteas, pues. Tanteas nada más. Tantear, que también es válido. ¿Qué le sumo a 75 para que sea divisible por 14? ¿Qué le sumo a 75 para que me dé un múltiplo de 14? Múltiplo de 14 por encima de 75. Tabla del 14. 14 por 5, 70. No llega. 14 por 6, 84. 14 por 6, 84. 14 por 6, 84, que es 75 más 9. Ah, ya, pues, vale. Y esto es por tanteo. Y eso es por... ¿Cuánto vale A más B? A más B vale 7. Mientras tu amigo Lorna está trabajando aquí con este problema, tú ya marcaste la clave. Tú ya vas a otro nivel. Pues. Y tu amigo inocente sigue resolviendo esto. Y tú ya lo marcaste. ¿eh? Eso se llama habilidad. Y esa habilidad es práctica. Esa habilidad es práctica, por si acaso. Todo vale, así es, Marlon. Todo vale en un examen de admisión. Y dale con la chapa. Dale, es una champa. Este de picón, siempre la clásica del picón, ¿no? No, a mí no me sale champa, pero. Champa. Bueno, muchachos, champeros, hemos llegado a la parte final de este bloque. Nos vamos a encontrar el próximo lunes ya con nuevo presidente,